La fe es fundamental en nuestra relación con Dios, pues está escrito que el justo vivirá por la fe. Tener una referencia es fundamental para cualquier situación importante. Al encontrarnos con personas que saben cómo manejarse en cualquier circunstancia, nos enseñan la importancia de tener una referencia. Esto no se limita a lo natural. La Biblia también trata sobre referencias a temas espirituales. Y en este video, hoy, nuestra charla se centrará en el ejemplo de fe que nos dejó nuestro padre, Abraham, conocido como el padre de la fe en las Escrituras. En los próximos minutos quiero hablar sobre seguir las huellas de fe que dejó el patriarca. Quédense con nosotros. Hoy estoy en la IBN Cristo Rey en Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil, pasando para traer una palabra más a tu corazón. En el libro de Romanos, capítulo 4, la palabra de Dios nos da una dirección clara en los versos 11 y 12. Dice así: y Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. Esto es para que él se convirtiera en el padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, con el fin de que la justicia también les fuera otorgada. Primero, la Biblia menciona una fe que él poseía y que sería el padre de todos los que creen. En segundo lugar, el verso 12. Él es igualmente el padre de los circuncisos, es decir, de aquellos que no solo son circuncisos, sino que también caminan en las huellas de la fe que tuvo Abraham, nuestro padre, antes de ser circuncidado. Cuando los israelitas llamaban a Abraham padre, como patriarca, lo entendemos desde una perspectiva natural, porque todos ellos descendían de Abraham. Cuando lo llamamos padre, no somos de una línea natural, sino de una línea espiritual. Además, Dios hizo dos promesas a Abraham. Tu linaje será tan numeroso como la arena del mar en la tierra, aunque también se menciona que será como las estrellas del cielo en lo celestial. Nosotros somos parte de los hijos de la fe, aquellos que no descienden naturalmente, sino que son hijos de la promesa hecha a Abraham, porque manifestamos la misma fe. Y la característica de los hijos de Abraham, el padre de la fe, son aquellos que caminan en sus huellas, en sus pasos de fe. Imagina a una persona caminando en la arena de la playa, justo al lado del agua, que al pisar marca el dibujo de las huellas. Es como si la Biblia dijera que él caminó en un compás, en un ritmo, y nosotros ponemos el pie exactamente donde él lo puso. Abraham es un referente para nuestra fe. Y entre las muchas lecciones que podemos extraer de la fe de Abraham, quiero destacar tres elementos importantes que guiarán no solo la vida cristiana, sino el cumplimiento del propósito. Dios llama a Abraham para vivir el cumplimiento de un propósito, y todos necesitamos pensar en la vida cristiana, no solo como salvación en la comunión con Dios, sino todo esto como parte del cumplimiento de un propósito. Primero, quiero resaltar la importancia de seguir la guía de Dios. Luego quiero destacar cómo de manera práctica expresamos fe y confianza en Dios, para, en tercer lugar, terminar hablando de la importancia de sacrificar lo que Dios pida. Esto compone, de manera resumida, no exhaustiva, la jornada de fe de Abraham. En primer lugar, seguir la dirección de Dios. La Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 8, dice que Abraham por fe obedeció cuando fue llamado para ir a un lugar que debía recibir como herencia, y partió sin saber a dónde iba. ¿Por qué dice la Biblia que partió sin saber a dónde iba? Porque Dios le ordena ir a una tierra que Él le mostrará. Dios, en resumen, le decía que mientras avanzara, Él iría marcando y estableciendo el camino. Entonces, Dios no fue específico sobre la ruta, no fue tan claro sobre el destino, pero dice: obedece a mí, simplemente muévete de acuerdo a mi dirección. Esto particularmente me habla no solo de una característica de la vida cristiana. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nuestra vida tiene que ser conducida por Dios. Debemos seguir la dirección divina, no solo el guión de lo que ya está claramente revelado en las Escrituras, sino también, evidentemente, lo que concierne al plan personalizado de Dios para nosotros, para lo cual requeriremos la guía del Espíritu Santo. Tal como Dios le dice a Moisés: haz según el modelo que te fue mostrado en la montaña. Así como dice el apóstol Pablo: no fui desobediente a la visión celestial, así que debemos seguir la dirección de Dios. No debemos compararnos con los demás, no debemos vivir nuestra vida solo según cómo viven otros. Necesitamos entender el guión personalizado.
Si desobedecemos la dirección de Dios o incluso una parte de ella, no alcanzaremos el destino que nos corresponde. La revelación de Dios es progresiva. Al comprender la importancia de seguir la guía divina, no necesitamos imaginar o deducir que vamos a entender de inmediato todo el plan completo. Delante de tus pasos yo me manifiesto, dice Dios habitualmente. Proverbios 4:18 dice que el camino del justo es como la luz del amanecer, que brilla más y más hasta el día perfecto. Mientras caminamos en la luz que poseemos, Dios nos dará más luz. Es interesante que cuando Abraham recibe una dirección de Dios, inicialmente es: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a una tierra que te mostraré. Abraham deja a casi todos, y digo casi porque no se fue solo. Él lleva a su sobrino Lot, cuyo padre había fallecido, y preocupado por ejercer ese paternalismo se lo lleva. Durante el tiempo que Lot estuvo con Abraham, Dios no volvió a mencionar nada sobre el plan y el propósito. Vemos a Dios protegiendo, bendiciendo e interviniendo, pero no hay nueva dirección hasta que se separan. Cuando Abraham y alguien más se separan, Abraham obtiene nueva dirección. ¿Cuál es el significado de esto? Es como si Dios dijera: mientras no cumplas la primera parte de la guía, ¿por qué deberías revelarte más? Debemos ser leales en cada paso de lo que se nos ha mostrado. La segunda cosa a destacar es la importancia de confiar en Dios. Cuando hablo de confiar, me refiero a que tú y yo debemos adoptar la mentalidad de no luchar con hombres por lo que Dios nos ha otorgado. Al separarse de Lot, Abraham dice: si tú vas a la derecha, yo a la izquierda; si tú a la izquierda, yo a la derecha. Imagina que ambos están formando una sociedad. Él dice: toma lo que te interese, yo me quedo con lo que sobra. No solo intenta evitar conflictos, sino que expresa fe y confianza. A donde quiera que yo vaya, lo que sea que me sobre, prosperaré. ¿Por qué? Abraham está creyendo: no prosperaré por circunstancias favorables, ni dejaré de hacerlo por las desfavorables. Tengo un Dios que altera las circunstancias. Esa confianza le dio a Lot la opción de elegir primero. Lot elige Sodoma, Gomorra. La Biblia dice que eran praderas bien regadas como el jardín del Señor. Naturalmente, eligió el mejor terreno. Ahora hay datos que Lot ignoraba: que en el futuro ese lugar sería juzgado por su pecado. Información que Lot no conocía. Es que tan pronto como Abraham se posiciona para honrarlo, Dios dice: te daré toda la tierra, recorrerás toda su extensión, el cumplimiento, la anchura, te daré todo. Y particularmente entiendo a Dios diciendo: incluso lo que dejaste que Lot eligiera, en el futuro será tuyo. Sodoma parecía mejor al inicio, tenía más ventajas que desventajas, pero necesitamos aprender a elegir no solo por la razón. Santiago dice que ustedes dicen que hoy y mañana iremos a esa ciudad donde haremos negocios y ganaremos dinero. No digo que esté en contra de planificar. Él dice que deberían decir primero: si Dios quiere. Esto también se refiere a lo que dije antes: seguir la dirección de Dios y confiar en que Él no solo nos guía, sino que nos lleva a resultados increíbles. Debemos tener fe a largo plazo. La Escritura dice que el patriarca murió en la fe, saludando desde lejos las promesas, porque Dios hablaba de cosas relacionadas con las futuras generaciones. Y Abraham tuvo fe, confió. Lo que experimentemos en Dios depende de nuestra fe. El justo vive por fe, incluso el cumplimiento de las promesas. El cumplimiento del propósito de Dios está condicionado a nuestra posición de fe, y para ello no tomes caminos cortos. Cuando Abraham y Sara decidieron tener un hijo mediante Agar e Ismael, tomaron un atajo, se apartaron del camino de la fe. Pero lo importante es ver que también se hicieron ajustes a lo largo del camino, y la posición de creer y confiar en Dios se mantuvo incluso después de algunos errores cometidos. En tercer y último lugar, ofrece lo que Él te pidió. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo que no podía tener. Cuando nace el hijo y crece, Dios dice: toma a tu único hijo, a quien tanto amas, y ofrécelo en sacrificio como símbolo de tu amor incondicional hacia mí. Gente, esto parece no solo cruel, sino también insano. ¿Cómo? ¿Matar a su hijo? ¿Renunciar a la promesa de Dios? Abraham ahora sabe que Dios no se contradice. Es curioso cómo el libro de Hebreos interpreta este episodio. En Hebreos capítulo 11, versos 17 a 19, se dice que por fe Abraham ofreció a Isaac cuando fue probado, quien recibió las promesas de Dios y estaba a punto de sacrificar a su único hijo, del que se había dicho que su descendencia vendría a través de Isaac. Abraham consideró que Dios era poderoso incluso para resucitar a Isaac de entre los muertos, de donde también lo recibió figuradamente.
Lo que necesitamos entender es que Abraham se detuvo y pensó, espera, Dios prometió a este niño. Dios dijo que a través de él mi descendencia será establecida, el plan se cumplirá. No tiene lógica que Dios pida sacrificar al niño, pero como Dios nunca se equivoca, confío en él. Si es necesario tras matarlo, Dios lo traerá de vuelta a la vida, el sacrificio de Abraham. No es solo Dios probando a Abraham, sino llevándolo a un nivel de confianza profunda. Obviamente, Dios no permitió que matara al niño, aunque estaba dispuesto, pero la fe de Abraham es que Dios resucitará al niño y cumplirá lo prometido. En el sacrificio, Dios no solo lleva a Abraham a decir que Él es primero, sino que sigue confiando en mí, dependiendo de mí. Pero Dios a menudo nos lleva a practicar principios que ni siquiera entendemos. Una de ellas es una ley espiritual que llamo la ley de las primicias. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre pidió los primeros frutos, no solo de la tierra y los animales, sino que todo primogénito era consagrado al Señor antes de ser establecido como ley. Dios solicita a Abraham que ofrezca a su primer hijo. En Romanos 11:16 se menciona que si la raíz es sagrada, los ramos también lo son. Si la primicia es sagrada, la masa también lo es. Cuando santificas la primera parte de algo, santificas el resto de lo que esa primera parte fue extraída más adelante, cuando Dios se aparece a Moisés siglos después diciendo, ve a hablar con el faraón, la mensaje es, dile, faraón, deja ir a mi primogénito, si no, mataré a tu primogénito. Conoces la historia. Dios está tratando con un grupo enorme, 600,000 hombres de guerra, sin contar mujeres y niños como un solo primogénito. Dios ve la imagen de Isaac y cuando el primero fue santificado, el resto también lo fue. Así como Jericó, la primera de las ciudades tuvo que ser santificada a Dios para que el resto de las conquistas también lo fuera. Dios nunca pide un sacrificio para perjudicarnos, siempre es para bendecirnos y que esto nos ayude a seguir la dirección de Dios creyendo en Él. Aunque eso implique sacrificio, camina en la fe de Abraham, Dios te bendiga.